Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un tema que sinceramente nos tiene a todos con la boca abierta y analizando cada palabra. Si eres fan de Can Yaman, y créeme, son muchísimos, o si simplemente te fascina el mundo de las celebridades turcas y sus relaciones, este vídeo es para ti. Porque prepárense, porque el padre de Can Yaman ha roto el silencio. Si han oído bien, el señor Guven Yaman ha hablado, y lo ha hecho sin filtros sobre Demet Özdemir. Así que acomódense, pónganse cómodos, porque vamos a desmenuzar cada detalle de estas explosivas declaraciones. Y antes de sumergirnos de lleno en este chisme jugoso, si aún no lo han hecho, les hago una invitación muy especial: suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo que preparamos con tanto cariño para ustedes. Únanse a nuestra comunidad. Ahora sí, vamos al grano. La noticia ha explotado en los medios y las redes sociales como pólvora. Por mucho tiempo, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue uno de los secretos mejor guardados, o al menos, de los que más especulaciones generaron. Ambos actores, protagonistas de la exitosa serie Erkenci, conquistaron al público no solo con su química en pantalla, sino también con los rumores que los rodeaban fuera de ella. ¿Eran solo compañeros de trabajo? ¿Había algo más? La tensión, la complicidad, las miradas, todo alimentaba la fantasía de sus seguidores. Y cuando finalmente se confirmó su relación, el mundo se volvió loco. Verlos juntos, tan enamorados, tan cómplices, era un verdadero deleite para los ojos. Parecía la pareja perfecta, sacada de un cuento de hadas moderno. Sus viajes, sus publicaciones en redes sociales, las entrevistas donde se deshacían en elogios mutuos, todo indicaba que estaban construyendo un futuro sólido juntos. Sin embargo, como en muchas historias de amor de celebridades, la relación tuvo su fin, y fue tan repentino como intrigante. Las razones exactas de su separación nunca se aclararon del todo. Los rumores iban desde diferencias irreconciliables hasta presiones de la fama, pasando por incompatibilidad de agendas o incluso terceros en discordia. Lo cierto es que un día estaban juntos, y al siguiente cada uno seguía su camino. Y a partir de ahí el silencio. Ambos actores, especialmente Can, siempre se mostraron bastante reservados al respecto, evitando entrar en detalles sobre su vida sentimental o las razones de la ruptura. Demet, por su parte, también mantuvo una postura discreta, centrándose en su carrera y en nuevos proyectos. ¿Pero qué pasa cuando habla la familia? ¿Qué pasa cuando el padre del protagonista rompe ese hermetismo? Eso es precisamente lo que ha sucedido. El señor Guven Yaman, padre de Can, ha concedido unas declaraciones que están dando la vuelta al mundo. Y como les prometí, lo ha hecho sin filtros, directos, sin tapujos. Las palabras del señor Yaman no solo abordan la relación de su hijo con Demet, sino que también ofrecen una perspectiva muy personal y, diríamos, sorprendentemente honesta. Según lo que hemos podido recopilar de estas declaraciones, el señor Guven Yaman no se anda con rodeos. Ha expresado su opinión sobre Demet Özdemir, y aunque no la ha criticado abiertamente de forma destructiva, sí ha dejado entrever que no siempre aprobó la relación o que al menos tuvo sus reservas. Lo más llamativo es la forma en que se refiere a Demet, destacando su profesionalismo y su talento, pero al mismo tiempo, dejando una puerta abierta a la idea de que quizás no era la persona ideal para su hijo en ese momento, o que las circunstancias de la relación no eran las más propicias. El señor Yaman parece haber sido un observador bastante atento de la dinámica entre Can y Demet. Ha mencionado que Can es un joven con un gran corazón, muy apasionado y que, como cualquier persona, ha pasado por diferentes etapas en su vida. Cuando se le preguntó directamente sobre Demet, el padre de Can no la descartó por completo, pero sí dejó claro que su hijo siempre ha tenido gustos muy selectos y que en el caso de Demet, era una chica muy interesante, muy dedicada a su trabajo y muy ambiciosa. Hasta ahí todo parece sonar bastante normal, ¿verdad? Sin embargo, la clave está en el pero que suele seguir a estas observaciones. Donde la cosa se pone más interesante es cuando el señor Yaman insinúa que si bien Demet era una buena persona y una profesional talentosa, quizás la relación en sí, o el momento en que se dio, no fue la más adecuada para la estabilidad de su hijo. Ha llegado a decir algo así como que Can es una persona que se entrega por completo en sus relaciones, y a veces eso puede ser un arma de doble filo, especialmente cuando la otra persona tiene otros planes o prioridades. Esta frase, amigos míos, esconde muchísimas interpretaciones. ¿Se refiere a que Demet priorizaba su carrera?
Que quizás no estaba tan entregada como Khan. ¿O que las exigencias de la fama y el mundo del espectáculo jugaron un papel crucial en la ruptura? El padre de Khan Yaman también ha hecho hincapié en la importancia de la familia y de los valores. Ha mencionado que para él, como padre, siempre ha sido fundamental que Khan esté rodeado de personas que lo apoyen y lo comprendan de verdad, personas que lo quieran por quien es y no por su fama o su éxito. Y aquí es donde se puede inferir una posible crítica velada hacia la dinámica que se pudo haber creado en la relación con Demet. No es tanto un ataque personal contra ella, sino más bien una reflexión sobre la compatibilidad a largo plazo y sobre lo que él considera que es mejor para el bienestar de su hijo. Otra parte de las declaraciones que ha llamado la atención es cuando el señor Yaman habla sobre la presión mediática. Ha comentado que la exposición constante a la que estuvieron sometidos Khan y Demet fue algo muy difícil de manejar, incluso para personas con la madurez y la experiencia de ellos. Él como padre siempre estuvo preocupado por el impacto que esto pudiera tener en la salud mental y emocional de su hijo. Y al hablar de Demet en este contexto, ha dicho que ella también es una mujer fuerte y resiliente, pero creo que la presión a veces es demasiado para cualquier pareja, y más aún cuando están tan expuestos. Lo que queda muy claro en las palabras del señor Guben Yaman es que él quiere lo mejor para Khan. Su discurso está impregnado de un amor paternal profundo y de un deseo genuino de ver a su hijo feliz y realizado, tanto personal como profesionalmente. No parece ser una persona que disfrute del chisme o de las polémicas, sino más bien alguien que, ante la insistencia de los medios, decidió compartir su perspectiva con honestidad. Y esa honestidad, aunque pueda sonar un poco dura para algunos, es precisamente lo que le da peso a sus palabras. Las reacciones a estas declaraciones no se han hecho esperar. Los fans de Khan Yaman están divididos. Algunos apoyan al señor Yaman, considerando que su opinión es válida y que como padre, él conoce mejor a su hijo. Otros, en cambio, defienden a Demet Özdemir, argumentando que ella también es una persona talentosa y que merece respeto, y que las relaciones son cosa de dos y no deben ser juzgadas por terceros, por muy familiares que sean. Las redes sociales, como siempre, se han convertido en un campo de batalla de opiniones, con debates apasionados y comentarios de todo tipo. Lo interesante de todo esto es que estas declaraciones arrojan una nueva luz sobre la mediática ruptura. Nos dan un atisbo de la dinámica familiar y de las preocupaciones que rodean a una de las parejas más populares de Turquía. Ya no solo son los rumores y las especulaciones de la prensa, sino también la voz de un padre que con sinceridad comparte su punto de vista. Y para ser completamente sinceros, ¿quién no ha tenido algún comentario o alguna opinión sobre las relaciones de sus hijos o de sus amigos cercanos? Los padres por naturaleza tienden a proteger y a querer lo mejor para sus hijos, y a veces eso implica expresar preocupaciones o dudas, incluso si eso puede generar controversia. El señor Yaman, al hablar de Demet, no la ha insultado ni la ha atacado directamente. Lo que ha hecho es ofrecer una visión desde su perspectiva, una perspectiva paternal, que analiza la relación y sus posibles implicaciones para Khan. Podríamos decir que el señor Guben Yaman ha valido un poco ese muro de silencio que rodeaba la relación de su hijo y Demet. Ha abierto una ventana, y a través de ella hemos podido vislumbrar una parte de la historia que hasta ahora solo podíamos imaginar. Sus palabras sin filtros nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo, sobre la presión de la fama y sobre el papel fundamental de la familia en la vida de las celebridades. Así que, resumiendo un poco, el padre de Khan Yaman ha roto el silencio, hablando sobre Demet Özdemir de manera muy franca. Ha elogiado su profesionalismo y talento, pero también ha dejado entrever que, desde su punto de vista, la relación o las circunstancias de la misma no fueron las más ideales para su hijo. Ha enfatizado la importancia de la familia, de los valores y de la comprensión mutua, insinuando que quizás estos aspectos no estuvieron completamente alineados en la pareja. Y todo esto envuelto en un contexto de enorme presión mediática. Espero que hayan disfrutado de este análisis tan detallado y sinceramente tan intrigante. ¿Qué les parecieron las declaraciones del señor Guben Yaman? ¿Están de acuerdo con su perspectiva? ¿O creen que se está exagerando? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios, que me encanta leerlas y debatir con ustedes. Sus comentarios son oro para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo este tipo de contenidos exclusivos y análisis profundos del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal.
Activen la campanita para no perderse nada. Con esto nos despedimos por hoy, agradeciéndoles infinitamente por su compañía. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.